Que el peor error del enemigo, mi hermano Venancio, fue querer matar a Cristo. Que aún Cristo muriendo, nosotros obtendríamos vida. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio de que ustedes estén conectados con nosotros y que nosotros podamos bendecirle a través de la palabra del Señor. En esta ocasión tenemos un hombre y un maestro que Dios lo está usando de manera sobrenatural para poder enseñar y educar a esta generación. Es para mí una honra y es un honor tenerle aquí con cada uno de nosotros. Dios te bendiga, unido. Amén, ministro. La paz del Señor es con cada uno de nosotros. Estamos acá para poder exhortar y a través de esta plataforma poder servir de bendiciones a aquellas personas que de una forma u otra quieran aprender lo que es el mundo espiritual. Amén, amén, amén. Tremendo, tremendo. Así que, amado, la gente está en expectativa, la gente quiere saber cuál es el tema que hay para hoy, cuál es el fundamento. Oh, aleluya. El tema en el cual estaremos ministrando hoy tiene por título El peor error del enemigo. Y para adentrarme en lo que es la escritura, quiero leer una porción bíblica en el Evangelio según Mateo. Y la leemos en el nombre de Jesús. Amén. Se encuentra posicionada en su capítulo 16, versículos 21 y 22. Dicen así: Desde entonces comenzó Jesús a decir a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que esto te acontezca. Pero volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Oh, Padre, de antemano, Gracias. antes de la creación del mundo, ya ellas son benditas, Dios del cielo. Ayúdame a ministrar en base a ella, Dios del cielo. Y que todo aquel que vaya a recibir esta enseñanza, Señor, que según su fe él esté recibiendo, Padre. El que tenga que recibir al 30, que reciba. El que tenga que recibir al 60, que reciba. El que tenga que recibir al 90, que reciba, pero que cada uno reciba conforme a su fe. En el nombre de Cristo Jesús, yo estoy en tus manos, Señor. No pidiéndote que me quites, Señor, sino que me uses, Dios del cielo, para poder llevar este mensaje, esta exhortación, esta palabra, Señor, a cada corazón, a cada vida que esté necesitado de ella, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como te decía, amado, vamos a estar ministrando bajo el tema El peor error del enemigo. ¿Y por qué queremos ministrar bajo este tema? Es que a pesar del tiempo, a través de los años, las eras, hemos venido viendo tantas cosas que se dicen a través de las escrituras. Hemos venido viendo cómo las escrituras son distorsionadas. Hemos venido viendo cómo también el Espíritu ha levantado hombres y mujeres en esta generación, el cual traen una palabra fresca, el cual quieren llevarle al mundo dirigido por el Espíritu, porque nada de esto puede pasar si el Espíritu no es quien dirige al hombre y la mujer de Dios de hoy en día. Wow. ¿Y por qué me insta el Espíritu? Me preguntaba, ¿por qué me insta el Espíritu a hablar de esto, el peor error del enemigo? Y es que, basados en Génesis 3:15, una historia ya conocida, la maldición del hombre, la maldición de la mujer, la maldición de la serpiente y por último la maldición de la tierra. Y es que allá, situado en Génesis 3:15, es donde se le da el edicto al enemigo de que de esa señora, de esa mujer llamada Eva, a la cual él hace pecar, él hace caer
el Todopoderoso lo está enjuiciando, le está diciendo que de esa simiente se levantará uno que lo va a machacar la cabeza, pero Sí. que él lo herirá en el calcañar. Wow. Entonces, mi hermano Venancio, ahí comienza lo que es esta travesía del peor error del enemigo. Dios mío. Y basándome en eso, quiero ir parte por parte, quiero que podamos saborear lo que son las escrituras en base a esto. Y es que cuando digo el peor error del enemigo, a través del desarrollo del mensaje te darás cuenta cuál fue el peor error del enemigo, gloria a Dios. Y es que vemos que inmediatamente el edicto es dado, cada quien toma su camino, cada quien toma su cruz, cada quien toma su trayectoria. Y es que vemos que inmediatamente, al pasar del tiempo, vemos a la primera pareja de hermanos que registra la Biblia. Vemos que en un momento determinado ellos se presentan ante Jehová. Ellos se presentan con cada uno con su ofrenda. Dice la Biblia que Abel llevó un cordero de 1 año gordo, uno de los mejores sin mancha. Y tú más que nadie sabes la tipología que está haciendo Abel al llevar un cordero de gordo sin mancha, haciendo tipología de Cristo. Pero vemos que también Caín lleva del fruto de la tierra, lleva porciones del fruto de la tierra ante Dios. Dice la Biblia que Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, pero enseña la Biblia que ve con poco agrado a la ofrenda de Caín. Al trazar el tiempo, vemos que en un momento determinado Caín sale con su hermano y toma posesión de su vida y se la quita. Enseña la Escritura. Dice Dios, a manera de pregunta, Caín y tu hermano. Dice la Biblia que Caín le responde, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Dice Dios, si bien hiciere, el pecado está a la puerta y se va a enseñorear de ti. ¿Por qué me traslado acá? ¿Por qué te hablo de esto, Venancio? Es que, si te das cuenta, la primera muerte a mano del hombre, inducido por el enemigo, es la muerte de Abel. Y es porque el enemigo de la justicia, el Señor lo reprenda, está en una adivinanza, diría yo, Venancio. Y es porque el enemigo, al igual que el hombre, no conoce, no puede pensar, ni puede caminar por donde Dios camina. Dios sí sabía quién era el que venía y le machacaría la cabeza. Sí. Pero él no. Inmediatamente el enemigo toma posición de Caín y mata a su hermano porque él cree que puede ser ese el que lo va a herir en la cabeza, él le va a machacar la cabeza y él lo va a herir en el calcañar. ¿Por qué te hago este recuento? Y es que el peor error del enemigo es matar, es quitarle la vida a quien era que le iba a machacar la cabeza y a quien él iba a herir en el calcañar. Por eso vemos que en un momento determinado, si te das cuenta, estoy dando una enseñanza cronológica de grandes hechos que pasaron a través del tiempo bíblico de nuestros ancestros. Luego vemos que en un momento determinado nace un hombre llamado Moisés. Y vemos que aquí se repite la historia. Vemos que el faraón dice que los niños de 3 meses para abajo deben de darle muerte. Sí, para bien sabemos que Faraón representaba al enemigo. Sí. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el enemigo quería acabar con lo que es la raza humana, porque tenía miedo, porque él sabe que quien dio el edicto no mentía, no miente, hasta el día de hoy no ha mentido. Entonces él quería acabar con la raza humana y todo hombre que naciese, él quería matarlo porque tenía miedo de encontrarse con ese que le machacase la cabeza. Y tenía miedo de encontrarse con ese que él luego heriría en el calcañar. Por eso vemos que, entrando un poco ya a lo que son las costumbres
judías y en la cultura judía. Sí. Dice la cultura judía que le era una maldición, era como una maldición no tener varón, Venancio. Escucha bien esto. Wow, dale, dale. No tener varón a las mujeres, porque las mujeres prácticamente se hacía la ilusión de que ese varón que naciese iba a ser el Mesías redentor del pueblo hebreo, del pueblo judío. Por eso era como una maldición no tener, porque cuando nacía un varón, ellas pensaban que ellas podrían ser la portadora de ese Cristo, el cual tú y yo hoy en día le servimos. Pero adentrándome ya en lo que es las mujeres, por eso tú ves que las grandes mujeres de la Biblia son estériles. La mayoría de las grandes mujeres que cargan un propósito son estériles, Venancio. Y quiero desatarte algo acá. Y es que en la lucha de Adán y el enemigo, donde Adán cede, donde Adán pierde, Adán entrega toda potestad del mundo al enemigo. Wow. Por eso es que tú ves en mujeres estériles. Por eso es que tú ves en un momento determinado el viento arrecia de una manera terrible, ve el mal. Y es porque Adán le cede todo el su yugo, todo el señorío que Dios le dio a Adán en el huerto sobre la naturaleza. Adán se lo cedió al enemigo. Por eso es que en un momento determinado ya en el desierto, en la tentación de Cristo, Satanás le restrega en la cara a Cristo: todo esto es mío y a mí se me fue entregado. Porque él tenía dominio sobre todo. Y me gusta mucho esta historia, me gusta la travesía, Venancio, porque nosotros los cristianos de hoy en día, la mayoría, vemos el mundo espiritual como un relajo. Creemos que el mundo espiritual es orar. No, el mundo espiritual es más allá de esto. Si tú te das cuenta, en el desierto, lo que se vivió fue, lo que se libró allá, fue una lucha de adoración. Claro. Fue una guerra sobre la adoración. Fue una lucha donde estaba en juego era la adoración. El diablo estaba, el Señor lo reprenda, estaba restregándole la cara que su creación, la cual él hizo conforme a su imagen y semejanza, le rindió adoración, se postró ante él cuando fue derrotado en el huerto del Edén. Dios mío. Entonces, eso es lo que podemos ver ahí. El mundo espiritual no es mucho más que lo que nosotros podemos percibir, ¿verdad? Wow. El mundo espiritual no es más que nivel. Dios mío. Porque el que camina en nivel es el hombre, pero el mundo espiritual se camina por dimensiones, Venancio. Sí. El mundo espiritual se camina que cuando tú estás orando a un nivel espiritual, tú no escalas nivel, tú abres puertas, tú abres dimensiones, Venancio. Y eso era lo que se vivía allí en el huerto, ya en el desierto, en la negación, en la aprobación de Cristo. Era una lucha sobre la adoración. Pero quiero entrar donde leí. Y es que Cristo una vez más, Venancio, una vez más Cristo está anunciando su muerte. Cristo una vez más está hablando con sus discípulos. Es necesario que yo padezca. Es necesario que yo muera y al tercer día sea resucitado. Vemos que en un momento determinado Cristo habla a sus discípulos y dice: el diablo me ha pedido para zarandearle. Y parece que en ese momento él pudo limitar el zarandeo del diablo. Pero vemos que en un momento determinado, cuando él va a ser prendido, cuando él se va, vemos acá donde leímos, Venancio, que Pedro lo toma y le dice: Señor, que esto no te acontezca. Y yo me pregunto y te pregunto, mi hermano Venancio, si desde Génesis hasta Mateo él lo está buscando para matarlo. ¿Qué pasó allí? Que después Jesús, que anuncia que él tiene que morir, el enemigo lo sujeta.
el enemigo utilizando a Pedro, porque no Sí. quiero que me malinterpreten, sujeta y lo aparta a un lado y le dice, ten compasión de ti mismo, maestro, que esto no te acontezca. ¿Será que el enemigo de la justicia se dio cuenta que él no tenía potestad para matar a Cristo? Y dos, él matando a Cristo o Cristo muriendo era su derrota. Él matando a Cristo o Cristo muriendo era su derrota, Venancio. Era el principio de su derrota. Porque la verdadera derrota ocurre cuando Cristo resucita al tercer día. Se certifica la derrota cuando Cristo muere. Y todo lo que se podía decir de ti y de mí fue clavado allí. Aquello que le llamamos actas de los decretos. Aquel documento que establecía que tú no merecías la vida. Wow. Ese es documento espiritualmente hablando. O sea, la potestad, el dominio de este mundo, Dios se lo quita al enemigo y lo clava en la cruz. Haciéndolo entender a usted y a mí, Gracias. hermano mío, que somos libres en Cristo después que Cristo muere en la cruz. Que todo lo que se nos quitó es restablecido por Cristo cuando Él muere en la cruz. Que el error del enemigo, mi hermano Venancio, fue querer matar a Cristo. Que aún Cristo muriendo, nosotros obtendríamos vida. Tenemos que analizar y tenemos que estar unidos a una voz de que cuando Cristo muere, somos libres de toda opinión. Cuando Cristo muere, Venancio, somos libres del yugo del enemigo. Conociendo el mundo espiritual, atrasando esta travesía, viendo cómo el enemigo de la justicia viene desde los inicios, acabando con hombres, dejando mujeres estériles, tratando de impedir que el Salvador de la humanidad nazca. Vemos también cómo toma a este rey Herodes, ya cuando Cristo nace. Wow. Cuando Cristo nace, toma este rey Herodes y dice, ustedes van a adorar al Rey de Reyes que ha nacido. Cuando ustedes vayan y lo adoren, vengan y díganme dónde está para yo ir a adorar también. Inducido por el enemigo para tratar de acabar con la vida del Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual usted y yo le servimos por su misericordia y por su sangre que nos redimió y por su sangre que nos dio vida al él morir en la cruz del Calvario. No sabía el enemigo que su derrota estaba en la muerte y resurrección de Cristo. Por eso es bueno nosotros saber y entender todas estas cosas, Venancio. Saber que Cristo murió y resucitó para darnos acceso y legalidad a lo que hoy nosotros estamos hablando, de lo que es el mundo espiritual. Sí. Dame un trago de agua, Venancio. Dios mío, muy poderoso lo que el profeta está soltando aquí, y en manera de escuchando, mejor dicho, escuchando lo que este hombre está soltando, hablando de lo que es la profecía que Dios da desde el principio con respecto a Jesús, y viendo cómo el enemigo quiere doblar o hacer que se extravíe lo que Cristo vino a hacer en la tierra. Porque una de las cosas que el enemigo le está diciendo a través de Pedro, Señor, no permita que te acontezca esto. Pero ¿cómo es que tu enemigo, el que tú vienes buscando desde hace mucho, Aleluya, tú lo encuentras y ahora tú no quieres que él vaya a la cruz? Primer punto. Lo primero es que la gente debe saber que Cristo no venció a Satanás en la cruz. Cristo lo venció desde el desierto. Porque cuando en el desierto Satanás le está diciendo, si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Cristo le dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de qué,
de la boca de Dios. Segundo punto, lo sube al pináculo del templo. Le dice, lánzate. Y él le dice, no, pero yo no puedo lanzarme. Le dice, pero si te lanza, Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece sobre piedra. Y Cristo le dice, no tentará el Señor tu Dios. Tercer punto, lo sube a lo más alto, a un monte, le muestra todo el reino y le llega al punto, si postrado me adorare. Estamos viendo que no se puede adorar a Dios sin obedecer a Dios. Lo que tú obedeces, lo que tú adoras. Por lo tanto, si tú obedeces al Señor, tu adoración será una adoración eficaz. Por eso que Satanás está buscando que Cristo le obedezca. Amén. Porque cuando Cristo le obedece, entonces le va a adorar fácilmente. De verdad. Entonces, una de las cosas que cometió Adán para perder lo que Dios le había entregado fue que la desobediencia. Amén. El peor error del enemigo fue pensar que Cristo iba a hacer lo mismo que iba a hacer Adán. Cristo le dijo, no, Cristo no obedeció a Satanás en el desierto. Y ahora Satanás está diciendo, este tipo está limpio. Y si este hombre limpio muere en esa cruz, me va a quitar todo lo que yo tengo en la mano. Porque él quería ensuciarlo. Si Cristo hubiese aceptado todo lo que Satanás le ofertó en medio del desierto, Satanás lo mata. Y dice, no, este hombre tiene que morir. Y si muere, entonces no va a tener legalidad sobre mí, Amén, ni sobre el pecado. amén. Porque si vemos una de las, o mejor dicho, el arma más fuerte que tuvo Satanás, o la serpiente antigua, el diablo, para poder accesar a este mundo y para poder tomar el dominio de esta tierra y del hombre, ¿cuál fue? El pecado. Amén. Porque el pecado fue que le aperturó o le abrió la puerta Así es. para que él pueda accesar. Así es. Por lo tanto, él quiere repetir la misma hazaña con Cristo. Amén. Le está diciendo, lo hago pecar y después lo Y domino. después lo domino. Claro. Por eso sí, y muy buena aportación. Claro que sí, hermano. Claro, vemos que como Adán se postró, Sí, porque no es necesariamente postrarse de rodillas, obedeció al mandato, o sea, obedeció al plan del enemigo. Ya con eso, tú y yo entendemos que él se postró. sí, claro. Él rindió adoración, porque él quitó la mirada de donde del blanco, que era esa ley establecida por Dios de que no comiese de aquel árbol que estaba allí. Y muchos se preguntarán, mi hermano, ¿por qué tú hablas de ley? Sí, hay una ley moral por la cual van a ser juzgadas aquellas personas que estuvieron antes de la ley mosaica establecida en el monte Sinaí. Claro. Hay una ley moral que va a ser ejecutada por esto. Y vemos allí, como te decía, que esa es una de las haces debajo de la manga del enemigo, que dice, todo esto es mío. Y si tú me postrares, yo te lo daría. Si tú me adorares, yo te entregaría todo esto. Pero algo que me impacta aquí, Venancio, es la forma, sin salirnos del tema, el peor error del enemigo, es la forma en la cual el enemigo va donde Cristo a tentarlo. Si tú eres, o acaso el enemigo no escuchó cuando en el bautismo de Cristo Dios dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Aún así él va. No muy seguro de él, diría yo, si tú eres, entonces a esto, si tú eres a esto, entonces tenemos la respuesta eficaz que tú y yo hoy en día, para cualquier tentación, podemos dar al Señor tu Dios. A Él adorará. Dios mío. O sea, no carecemos de que no tendremos prueba, de que no tendremos dificultad. Pero ahí en la prueba y la dificultad es que a nosotros, Venancio, se nos revela lo que es el mundo espiritual. Porque a pesar de que tú estés viviendo una vicisitud, a pesar de que tú estés viviendo una prueba, Cristo permite muchas veces esa prueba para llevarte a un mejor nivel, para escalarte, para entrarte en dimensiones y tú puedas conectar y tú puedas encontrar y tú puedas desarrollar lo que es una vida espiritual en Dios, de que tú vuelvas a tu diseño. Porque Job dice, ciertamente el hombre fue espíritu antes que fuera carne. Y si navegamos en el eterno presente de Dios, vemos que nosotros existíamos
como espíritu en la mente de Dios ya, antes de materializar el cuerpo. Uf. ¿Me entiendes? O sea, lo que nosotros perdemos, una vez escuché de alguien, abro un paréntesis acá, una vez escuché de alguien decir, hermano, que ciertamente, si a ti, Venancio, tú sufres un accidente, el Señor no lo quiera, y se te es cortado una pierna, a ti te falta una pierna, Sí, pero en esencia tú eres Venancio. claro. Y la Biblia establece y enseña que es mejor que tú entres sin un brazo, sin un pie, y vayas al cielo, y entres al confort de Cristo, a la morada de Cristo, que tú teniendo tus dos pies y te pierdas. O sea, ciertamente, nosotros somos espíritu antes de ser carne. Porque el soplo de Dios entró y el hombre fue un alma viviente. O sea, sin salirnos de lo que es el mundo espiritual y conocer al mundo espiritual y sin salirnos del peor error del enemigo, porque todo esto nosotros lo perdemos si damos veracidad a lo que fue el peor error del enemigo, de no aceptar la muerte y resurrección de Cristo, para que hoy en día usted y yo gozáramos de redención y gozáramos en un eterno presente de una vida eterna al lado de Cristo Jesús. Wow, Dios mío. Tremendo profeta. Mira, uno viendo lo que Satanás está gestando y cómo el enemigo quiere hacer de que Cristo no vaya a la cruz. Y le dice, Pedro, maestro, primer punto, que quiero que note, Satanás no se le entró a un vecino, era un apóstol. Amén. A Pedro, el hombre que recibió una revelación del cielo poderosa, que le dice, de repente Cristo pregunta, ¿quiénes dice la gente que yo soy? Y ellos comienzan a hablar todo. Y Cristo le dice, ahora la pregunta es, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro le dice, no, pero tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que quiere decir que en el mundo espiritual se escuchó lo que Pedro habló y lo que Pedro profesó. Quien reveló completamente lo que era la divinidad de Cristo en la tierra, de que confirmó de que ese realmente era el Hijo de Dios, fue Pedro. Porque Pedro está expectando y Cristo le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está aquí en los cielos. Porque cuando lo habló allí en el Jordán, se habló desde el mundo espiritual. Amén. Pero cuando Pedro lo habló, no solamente lo habló en el mundo espiritual, sino que en el mundo físico. Entonces, el mundo físico tuvo que escuchar lo que Pedro estaba hablando. Amén, amén, amén. Ahora, ¿qué acontece? Que Pedro está diciendo esto, incluso según se cree, que en aquellos tiempos, cuando Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, Dios le revela eso, porque había un Dios que le llamaban Dios Pan. Y le está enviando un desafío al Dios de esa región. Amén. Porque si la gente supiera, la gente leyera más. Eso es así. Porque las guerras son guerras de palabras. Por lo tanto, las guerras espirituales son guerras de palabras. Tú estás viendo un David que está hablando, le dice Goliat, no, ¿y acaso soy yo un perro? Que tú ven? Y David le dice, no, yo vengo contra ti con espada, lanza y jabalina, contrarrestándose uno a otro con palabras. Claro. Ahora, ¿qué acontece? El enemigo está escuchando, no, pero este tipo habló de parte de Dios. A este que yo tengo que atacar. A este que yo, ¿por qué? Porque ya los otros discípulos, si tú observas, vamos a observar algo aquí. Los otros discípulos escucharon cuando Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Cristo dijo, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Todo el que está ahí alrededor está diciendo, wow, Pedro tiene la última revelación. Ahora Pedro dice, maestro, que no te acontezca esto. Todo el mundo se quedó callado y no le dijo, ni que Pedro, ¿por qué tú dices esto? Porque ya Pedro Dios lo había usado. Pero no importa, Pedrito, que Dios te use en un momento. Que Dios te use en un momento no quiere decir que tengo que escuchar y aceptar todo lo que tú me vas a decir. Escucho todo, pero no lo acepto todo. Entonces, ese es el problema. El peor error del enemigo es pensar que él estaba hablando con un ser humano normal. Y él no sabía que estaba hablando con Jesucristo. Aleluya. El Jesús que cargaba al Cristo. Dios, alguien debe agarrar esto aquí. Oye. Dios mío. Está tremendo, Venancio. Me gusta algo y
Y un consejo para los evangelistas de hoy en día. Tú puedes tener la mayor revelación. Sí. Puedes tener la palabra más fresca. Puedes tener el último código. Pero acuérdate de algo. Pedro, el apóstol Pedro, el cual recibió la mayor revelación de ese tiempo. Wow, sí. Tú eres el Cristo. Pero no solo esa revelación. Pedro, ese Pedro que pudo identificar a Moisés y Elías en la transfiguración. Dios mío. Y ahí no sentías 360, 590, ahí no había cámara. No. Sino a través de una dimensión espiritual en el cual él caminaba en esos momentos. Pudo identificar que Moisés y Elías era quien estaban con el maestro en la transfiguración. Ese mismo Pedro, el enemigo lo tomó y hizo lo que él quiso con él. ¿Qué te estoy diciendo? Que no descuide tu cobertura. No descuide la cobertura del cielo. Y es que cuando descuidamos esa cobertura, cuando descuidamos lo que es la oración, cuando descuidamos lo que es el ayuno, cuando descuidamos lo que son esos ejercicios espirituales, los cuales abren dimensiones y nos llevan de nivel a nivel, son los que permiten que nosotros rindamos adoración de una forma u otra al enemigo. Te estoy diciendo que la cobertura debe de ir contigo para donde quiera que tú vayas, y que tú entiendas que esa revelación, ese misterio, ese código no es tuyo, es prestado. Dios mío. Y que como tú lo tienes hoy, mañana lo puede tener otro. Acuérdate de esto. El peor error del enemigo fue querer matar a Jesús, ya que él no camina ni piensa como camina el Todopoderoso. Él no sabía que a la hora y punto que Cristo muriera y resucitara el tercer día, tanto tú como yo iba a obtener redención, iba a obtener vida eterna, iba a restablecer esa comunión que perdió nuestro padre Adán en el huerto del Edén. Por un hombre entró la muerte, llamado Adán, pero por otro llamado Cristo entró la vivificación del alma, la restauración del alma y el camino para llegar a la vida eterna. Dios le guarde, Dios le bendiga. Dios mío, tremendo, tremendo. Peor error del enemigo. Satanás no quería que Cristo muera en esa cruz. Mira, cuando tú desataste algo poderoso ahí, que ya vamos a cerrar aquí, amado. Pero si tú observas, ¿dónde Satanás quería matar a Cristo? Búscalo. ¿De qué manera él quería matarlo? La primera vez que lo quería matar, ¿cómo era? Siendo un niño, ¿verdad? Que no tenga conciencia del pecado. Entonces, cuando tú no tienes conciencia del pecado, tú mueres normal y te vas. Tranquilo. Pero entonces tú no representas una generación. No. Entonces, después tú observas que de la manera que él lo quiere matar, ¿cómo es? Que se tire de allá arriba. Homicida. Que se suicide. Un homicida. Que se vuelva un homicida. Amén. Ok, si se convierte en un homicida, es un pecador. Un pecador. No puede redimir. En las aguas, si te mueres, no hay sangre. No hay Entonces, redención de pecado. No hay redención de pecado. Y eso era lo que quería el enemigo, matarlo de esa manera. Claro. Pero se confundió y no sabe que en la cruz del Calvario era que estaba nuestra redención. Así que, amado, Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Comparte este video con varias personas más para que sean bendecidos así como usted está siendo bendecido. Hombre de Dios, ha sido un privilegio tenerte aquí, escucharte la palabra, como expresa la dedicación del estudio. Y yo sé que una generación se está levantando que ama y está apasionada por las cosas del Señor. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom.